por la manera como tú estás obrando en nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente aquí en este lugar, tu iglesia local, la IBE, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros, Señor, que podamos tener corazones dispuestos, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestras mentes, que podamos comprender ese mensaje oportuno que tú tienes para tu pueblo esta tarde. Te damos gracias por esa salvación tan grande que nos dices en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho dignos de ti, instrumentos, Señor, de justicia. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser valientes, a poder levantarnos y contar las maravillas que tú haces en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Te pedimos por aquellas personas, amigos y amigas que aún no te conocen, que esta tarde ellos puedan encontrar en ti el Señor y Salvador de sus vidas. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es un gozo grande nuevamente de estar con ustedes. La semana pasada tuvimos a nuestro hermano Ariel aquí, un hermoso mensaje que nos dio. Y esta tarde vamos a hacer un paréntesis al libro de los Romanos y vamos a, como mencionó Liana, vamos a comenzar lo que llamamos la Semana Santa, ¿verdad? Y el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y vamos a enfocarnos en la lectura que nuestro hermano Ariel ha dado, Lucas capítulo 19, versículos 28 al 24, al 44. Y preparando me vino a la mente de muchas personas que han venido a la iglesia o muchas personas que uno ha conocido, quizás también te ha pasado lo mismo, han hecho su decisión por nuestro Señor, han confesado ser salvos, pero luego pasan ciertas cosas, ciertas circunstancias en su vida y ellos abandonan la fe, ¿verdad? Ya no se les ve más en la iglesia. Y se me vino a la mente, ¿por qué estas personas se apartan de la fe? ¿Qué había quizás detrás de esas decisiones espirituales que ellos hicieron? Y podemos pensar quizás en dos razones. La primera, creo que estas personas ven la verdad como algo relativo. Me voy a dejar explicar. Como el mundo dice, si te hace sentir mejor, si funciona para ti, entonces debe de ser verdad. Pero si algo hay más que sea mejor y que funcione, entonces pruébalo. En otras palabras, la prueba de la verdad es cómo te hace sentir. Muchas personas actúan de esta manera. Si lo tuyo es confiar en Jesús, dicen ellos, está bien. Eso parece funcionar para muchas personas. Pero si no funciona para mí, y si hacer esto, hacer lo otro, estar en el alcohol, las drogas, en el sexo, en los juegos, y eso me hace sentir bien, entonces lo voy a intentar. La verdad espiritual, en otras palabras, se define en términos personales, subjetivos, muy relativos. Yo creo que también hay una segunda razón. Y esa segunda razón es que la felicidad personal es lo más importante en la vida. Si Dios está ahí, entonces Dios existe para hacerme feliz. Eso es lo que muchas personas hablan. Eso es lo que muchas personas, aún predicadores, hablan, ¿verdad? Enseñan. Si Jesús puede hacerme sentir bien, lo intentaré. Pero si seguir a Jesús no me hace sentir bien, y aún peor todavía,
Si las cosas se complican, entonces voy a intentar algo diferente. ¿Cuántos de ustedes que están aquí han conocido a alguna persona de esta descripción? Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? El hombre y su felicidad, no Dios y su gloria, es lo más importante para muchos. Muchos tratan a nuestro Dios como ese mago de la lámpara maravillosa. Si Dios existe, pues su existencia es para hacerme a mí feliz, para que pueda cumplir mis deseos y mis caprichos, ¿verdad? Aunque muchas veces no lo dicen literalmente o abiertamente, pero la manera como ellos viven y proceden, lo dicen. Pero tal vez te estés preguntando, ¿y qué es lo que el pastor nos está hablando ahora? ¿Qué tiene que ver esto con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en ese domingo de Ramos? ¿Qué es lo que el pastor nos quiere decir? ¿Habrá alguna relación con la entrada triunfal del Señor? Pues yo creo, mi hermano, que sí, que hay mucho que ver. Cuando Jesús, mi hermano, entró ese día a Jerusalén cabalgando en un pollino, en este pollino, Él significó diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, para Jesús significó su presentación oficial a la nación de Israel como el Rey Mesías, aunque Él sabía que sería rechazado y crucificado, ¿verdad? Los 12 y sus seguidores lo vieron como el Mesías, como el Rey. Pero pensaron mal también porque ellos creían que Él, el Señor Jesús, establecería su reino, su gobierno en esos días. ¿Verdad? Otros en la multitud vieron el evento en términos estrictamente políticos, como muchos de nosotros. Esperaban que Jesús fuera el líder de una revuelta contra Roma y restaurar la independencia del pueblo de Israel. Los líderes religiosos, los judíos, por ejemplo, estaban frustrados por la popularidad que estaba recibiendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Ellos veían amenazado el poder que habían logrado, que habían alcanzado. Unos días después, cuando las papas quemaron, cuando el zapato apretó, la palabra de Dios nos dice que uno de sus discípulos lo traicionó, ¿verdad? Otro lo había negado y el resto estaban, dice, dispersos y confundidos, ahí temerosos, buscando un refugio, ¿verdad? La multitud había, mi hermano, cambiado los gritos de Hosana, Hosana, a gritos de crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó? ¿Por qué la deserción? ¿Por qué ese abandono al Señor? ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué el cambio? Y la respuesta, mis hermanos, es obvia, ¿verdad? La respuesta es obvia. Las personas tenían un concepto equivocado de quién es Jesús y lo seguían por lo que pensaban que Él haría por ellos, no por quién era el Señor Jesús. Y debido a esto, la palabra del Señor nos dice que lo abandonaron cuando las cosas no salieron como ellos pensaban. Y eso es lo que observamos en muchas personas. Y quizás de una manera u otra en algunos hermanos en la fe, ¿verdad? Escúchame bien, mi amigo, mi amiga. Escúchame bien, mi hermano. Si queremos una fe que soporte las dificultades y las pruebas, entonces debemos de entender que debemos de seguir a Jesús por lo que es el Señor, no por lo que el Señor puede hacer por nosotros. Amén. Y déjame aclarar esto. No estoy diciendo que nuestro Señor Jesucristo, Él no puede proveer lo que nosotros necesitamos cuando le estamos siguiendo a Él. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20,
nos dice que Él es tan grande y misericordioso que Él puede darnos, mi hermano, abundantemente más de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos, hermano, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Lo que estoy afirmando aquí es que la razón principal por la que debemos de seguir a Jesús, tú y yo, es por quién es Él, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Podemos ser torturados, podemos aún perder nuestras vidas por nuestra fe, como muchos hermanos hoy en día están padeciendo. Pero aún así somos llamados, mi hermano, de seguir a Jesús, porque Él es el Señor soberano. Amén. Y en este pasaje que mi hermano Ariel ha dado lectura, podemos encontrar 4 aspectos del señorío de Jesucristo, de nuestro Señor, y que nos van a dar las razones sólidas para seguirlo incluso hasta la muerte. Incluso hasta la muerte. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos aún a ofrecer nuestras vidas por causa del reino? Es el deseo de mi corazón que todos nosotros, mi hermano, estemos a ese nivel. Y para llegar a ese nivel, mi hermano, tenemos que desarrollar una fe firme. Y esa fe firme solo se va a lograr cuando tú y yo entendamos a quién estamos sirviendo. No por lo que Él puede hacer por nosotros. Y la primera razón, mi hermano, por qué debemos de seguir al Señor Jesucristo, es porque nuestro Señor es un Señor de autoridad. Y esta historia que inaugura la Semana Santa nos muestra, mi hermano, que Él tenía el control absoluto de todas las circunstancias. Y me gozo en el Señor cada vez que tengo la oportunidad de estar en la clase de mi hermano Miguel, donde estamos estudiando ahí la soberanía de Dios. El Señor tiene el control de todas las cosas. Nuestro Dios es soberano, ¿verdad? Él no se dejó engañar por la multitud que lo aclamaba, Hosana, Hosana. Pero también no se dejó amedrantar por las amenazas de los fariseos. Amén. Él era Dios. Él tenía todo bajo control. Y aquí hay algo muy interesante, una lección muy grande para cada uno de nosotros. Así como estas personas no pudieron engañar al Señor, sabes que tú y yo no podemos engañar al Señor. Mi hermano Miguel mencionó de personas que quizás están engañadas a sí mismas, que conocen el lenguaje cristiano, que se visten como cristianos, que cantan alabanzas al Señor, que oran, que conocen la Biblia, pero que realmente no son hijos de Dios. No podemos engañar al Señor. No podemos impresionar al Rey de Reyes, al soberano, por la manera como venimos, ostentosa muchas veces, soberbios. No podemos engañar al Señor. Jesús, mi hermano, vivía bajo el calendario preciso del Padre, y ahora Jesús sabía que su hora se acercaba. El domingo de Ramos, Jesús, mi hermano, realizó una demostración pública para mostrarle a la gente y a los gobernantes de esta nación que Él era el Mesías. Pero ¿sabes qué? No el tipo de Mesías que ellos se imaginaban. Una diferencia bien grande, ¿verdad? Hay muchas personas que se acercan a la iglesia, al Señor, pensando de una manera diferente de lo que realmente es la vida cristiana. Amén. Tristemente estamos viviendo días muy difíciles, donde se ha levantado un número incalculable de falsos maestros, donde nos enseña un evangelio totalmente diferente, un evangelio que realmente es una blasfemia. Amén.
Si nosotros analizamos en Juan capítulo 11, versículo 57, y no vamos a proyectar esos versículos por el tiempo, pero en este versículo los principales sacerdotes y los fariseos buscaban a Jesús y habían dado la orden que si alguien sabía dónde estaba, lo informara para arrestarlo. Ellos estaban buscando. El Señor Jesucristo les estaba incomodando a ellos. Pero ¿sabes qué? Con este movimiento que el Señor hizo, su entrada, el Señor Jesucristo los enfureció y aceleró su arresto, su crucifixión. Escúcheme bien, el mismo momento donde el pueblo estaba celebrando la fiesta de la Pascua, donde los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en Jerusalén. Y de esta manera el Señor enviando un mensaje claro que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Señor soberano, Señor de autoridad, ¿verdad? Jesús estaba en control de cada evento, estaba al mando de toda situación. Nada le tomaba por sorpresa. Él es el Señor. Nos dice el pasaje que tenía necesidad de un pollino. Tenía necesidad de un pollino. Y esto tocó mi corazón. Y los voy a hacer pensar de esta manera. De entre todos los animales, quizás el pollino es tomado como el tontito a tal punto que a una persona no muy talentosa se le dice qué burro es. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero aquí el Señor tenía necesidad de este burrito. Y la lección, la aplicación es esta. Mi hermano, muchas veces Satanás juega con tu mente y te hace sentir que eres un burrito, que no tienes habilidades, que no tienes capacidad, que eres un tonto, que el Señor no te puede usar. Pero eso no es verdad. Esa es una mentira del enemigo. El Señor tiene necesidad de todos nosotros, de todos nosotros. Nadie es indispensable para Dios, pero Dios está llamando a todos. Así que esta tarde yo les invito a todos los burritos que se presenten al Señor. El Señor nos va a llenar, mi hermano, de habilidades y nos va a capacitar para su servicio. Amén. Para tener una fe, mi hermano, firme, necesitas entender que Jesús es el Señor soberano de autoridad. Él es el soberano incluso sobre todas las cosas malas que suceden en el mundo. Él tiene control. Muchas veces nosotros, ¡ay, el presidente de ese país! ¡Ay, qué esto! Hemos cantado algo muy hermoso, hermanos. Cada vez que los hermanos cantan al Señor, sinceramente, yo no les estoy inventando, pero la piel se me eriza. En Perú decimos, se me pone como gallina, ¿verdad? Como piel de gallina. Cantamos tú y yo, aunque yo no vea, tú estás obrando. El Señor está obrando. Nada le toma por sorpresa al Señor. Somos nosotros, mis hermanos, los que nos desesperamos. Porque sabes que muchas veces nuestra confianza no está en el Señor. Nuestra confianza está en otras cosas. Y por eso entramos en pánico. ¡Oh! La dictadura. ¡Ay! Que esto y que el otro. Por supuesto, mi hermano. Tenemos que planificar ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí. Y Él nos ha prometido, mi hermano. Él nos ha prometido. Él nos ha dado la promesa de ayudarnos, de socorrernos en el tiempo de necesidad. Y si Él está a nuestro lado, si el Dios soberano, mi hermano, está a nuestro lado, ¿para qué entrar en pánico? Nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso. Jesús, mi hermano, no fue asesinado porque cometió un error. Escúcheme bien, al elegir a un discípulo que lo traicionó. No. La palabra de Dios nos dice que Él voluntariamente dio su vida.
por nosotros, por sus ovejas. Amén. Nada lo tomó a Él por sorpresa. Él es el Dios soberano. Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de tus circunstancias, de tu vida, de tu matrimonio, de tu negocio, de tu salud. Confía en el Señor. Confía en Él. Él es bueno. Imagínense si nosotros los padres hacemos todo lo posible por el bienestar de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial por nosotros, sus hijos? La crucifixión de Jesús, mi hermano, no frustró el plan soberano de Dios, sino por el contrario, lo cumplió. Y aquí hay algo muy interesante, que aún la maldad de los hombres, Dios utiliza, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos. Así que no hay por qué temer. Aún la maldad de los hombres, aún la maldad del enemigo, Dios va a usar para llevar a cabo sus propósitos. ¿No crees tú, mi hermano, que lo que estamos hablando son razones fuertes para vivir confiados en nuestro Dios? ¿No crees que lo que estamos hablando, mi hermano, aterriza lo que David en los Salmos nos dice que Él es nuestro castillo fuerte? Y si tú estás ahí, mi hermano, ¿quién va a ir contra ti? Aún la maldad de los hombres. Nada puede frustrar los propósitos de nuestro Dios. Y Dios tiene propósitos para todos nosotros. Dios tiene un propósito, mi hermano, para tu familia. Dios tiene un propósito para tus hijos. Dios tiene un propósito para esta iglesia local y la iglesia universal y todas las iglesias locales de este mundo. Y nada frustrará sus propósitos. Pero hay una segunda razón, mi hermano, por qué debemos de seguir a Jesús. Y es porque Jesús es el Señor de la creación. El hecho de que Jesús montara en ese pollino, mi hermano, muestra su poder sobre la creación que Él creó con el poder de su palabra, nos dice la palabra de Dios. ¿Sabías tú que en el Antiguo Testamento, cuando se daba un uso sagrado a un animal, tenía que ser uno que no se habría usado ya para propósitos comunes? Ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo uso de una misión espiritual, usando su misma creación para llevar a cabo, mi hermano, esos planes divinos. Escúchame bien. Haciendo su entrada en Jerusalén, Él estaba anunciando que venía en el nombre del Padre en una misión espiritual. Él estaba usando a un animal consagrado. Solo el Señor de la creación podía hacer lo que nuestro Señor hizo, mi hermano. Si Jesús es el Creador todopoderoso, entonces ciertamente tú y yo debemos de seguirle. Amén, es el Creador de todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando llegué aquí, nuevamente el pollino trajo a mi mente lo siguiente. El pollino recibió a Jesús sobre sus lomos, ¿verdad? Hay una palabra que usamos allá en Perú, corcoviar, sin corcoviar, sin sacudirse, sin entrar, no siendo defensivo, tratando de tumbarlo, ¿verdad? Mansamente. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Tristemente, le dimos la espalda a nuestro Señor. Tristemente, el ser humano, escúcheme bien, no solamente le dio patadas,
sino que lo escupió, lo flageló, se burló, se humilló o humilló al Creador del universo, de todas las cosas. Es el deseo de mi corazón, mi amigo, que nos has visitado, que nos estás mirando, que esta tarde, tú al igual que este pollino, puedas recibir al Señor, al Creador del universo. Amén. Al igual que con el asno, que con el pollino de Balaán, este pollino que estamos usando esta tarde, era más sabio que las personas. Increíble. Así somos los seres humanos. ¿Verdad? Así que si quieres, mi hermano, una fe firme, inclínate a Jesús como el Señor de la creación. De Jesús, el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. No estamos aquí, mi hermano, mi amigo, como un resultado de una explosión o como el resultado del azar de más de miles y millones de años de evolución. No es así. El Dios soberano, el Dios personal nos creó y tiene, ¿sabes qué?, un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito no necesariamente es solamente para la eternidad, sino también para estos días. Y qué hermoso, y qué esperanza hay en nosotros el conocer que estamos aquí con un propósito y un propósito divino. Y sabemos que ese propósito es precisamente darle gloria a nuestro Dios, ¿verdad? No solamente con nuestros labios, con nuestras alabanzas, sino con nuestras vidas y mucho más. Cuando compartimos el Evangelio de nuestro Señor a las personas que necesitan escuchar, a las personas que viven en oscuridad. Así que nos damos cuenta de este propósito que el Señor tiene en nuestras vidas cuando comenzamos a seguirlo, a nuestro Señor. Así que aquellos hermanos, hermanas que se estarán preguntando, pero pastor, yo no veo el propósito. No te preocupes, sigue al Señor, sigue al Señor. Él se encargará de mostrarte ese propósito para tu vida. Pero mantente ahí. Sigue al Señor. Ámale. Ámale con tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero hay una tercera razón por qué debemos de seguir a Jesús. Y esa tercera razón, mi hermano, es porque el Señor Jesús es el Señor de la profecía. Y el Domingo de Ramos, el Señor Jesús cumplió varias profecías del Antiguo Testamento. Y no voy a hablar de todas las profecías, ¿verdad? Pero voy a mencionar algunas de ellas. Yo no sé si tengo mi celular por ahí. Y Ana, por favor, me olvidé. Cantamos tan hermoso las alabanzas del Señor que me olvidé que tenía que tener esto aquí. Pero en el Salmos, mi hermano, en el Salmo 118, versículos 22 al 27, y lo voy a dar lectura. Lo voy a dar lectura en una versión, la NTV, la nueva traducción viviente, porque en este pasaje, este salmo se refiere a Jesús como la piedra angular rechazada por los líderes religiosos. Se está refiriendo aquí al Señor Jesucristo como esa piedra rechazada. Y se nos habla, dice, del día también del Mesías, de Dios. Y en hebreo la palabra, escúcheme bien, Hosana, realmente significa el que salva, el Salvador, que la multitud estaba gritando a favor de nuestro Señor. Y vamos a leerlo.
Dice, la palabra del Señor dice así, Salmo 118, versículo 22. La piedra que los constructores, dice, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. David hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo, dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Ese día se estaba refiriendo, hermanos, a ese día cuando nuestro Señor estaba entrando a Jerusalén. Ese es el día. Muchas veces lo usamos hablando o haciendo referencia al domingo, ¿verdad? Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. En otras palabras, ¡hosana! Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar, ¡hosana! Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Amén. Increíble, ¿verdad? Como en este preciso momento, en este día, hermano, se cumple este salmo. Cientos de años atrás, profetizado. Y en Zacarías capítulo 9, versículo 9, leemos, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, dice, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía, mi hermano, se refiere especialmente al Mesías en su humillación, ¿verdad? ¿Sabías tú que después de la época de Salomón, un asno era considerado como un animal humilde montado solo por personas comunes y corrientes, sin ninguna posición, sin ningún rango militar? Los reyes y generales y personas de importancia se nos dice que ellos en esa época de Salomón cabalgaban caballos, ¿verdad? El asno, el pollino, era considerado como un portador de cargas, un animal de paz y no un animal de guerra. Así que cabalgando, en un asno, en este pollino, Jesús, mi hermano, estaba mostrando que Él era el Mesías en cumplimiento a esta profecía en Zacarías. Pero ¿sabes qué? No el Mesías político, no el Mesías general de guerra que el pueblo esperaba, sino que Él venía como el Mesías humilde, como el Mesías sufrido que ofrecía paz y salvación. ¿Sabes qué? Cuando tú comienzas a reflexionar y a pensar qué es lo que es más importante para tu vida, realmente vas a terminar pensando que solamente lo más importante es la paz y la tranquilidad. Muchas veces nos afanamos en lo material, en el dinero, en la posición, en el estudio. ¿Y sabes por qué? Porque creemos que a través de estos medios vamos a encontrar la paz y la tranquilidad. Pero ¿sabes qué? Esa es la mentira más grande del enemigo. Solo en Jesús, solo en el Señor, solo en el Señor de la profecía podemos encontrar la verdadera paz, en el Príncipe de paz. Amén. Y vamos a hablar también de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Aquellos hermanos, ya mi hermano Miguel está preparando la clase de los profetas. Así que en este capítulo 9 se nos habla de las famosas 70 semanas de Daniel, en referencia a la aparición del Mesías. Y precisamente, mi hermano, aquí, en este día, en la entrada triunfal, se están cumpliendo las 70 o 69 semanas que el profeta Daniel había profetizado. Fíjate las palabras de Jesús en Lucas, el versículo 42, Lucas 19, 42, donde dice, si también tú conocieses a lo menos en este día. ¿Y a qué día se estaba refiriendo?
Y se está refiriendo, mi hermano, al preciso día que Dios había fijado en la profecía de Daniel. Ahí se cumple lo que el profeta Daniel mencionó. ¿Sabías tú que antes de este tiempo, nuestro Señor Jesucristo, escúcheme bien, no permitió que sus seguidores lo proclamaran como el Mesías, pero aquí ahora Él lo permite? Él acepta esa aclamación. ¿Sabes por qué? Porque había llegado el día de proclamar que Él era el Mesías, príncipe, que Daniel había profetizado. Amén. Mi hermano, el entender que el Señor Jesucristo es el Señor de la profecía nos da tranquilidad cuando nos preguntamos si la historia, si los días en que estamos viviendo están yendo fuera de control, ¿verdad? Nos da paz, nos da tranquilidad. En el Salmo se nos dice lo siguiente: que las naciones de las tierras pueden levantarse, dice, y los príncipes de la tierra pueden estar en contra del Señor, y dice, y de su ungido, hablando del Mesías. Pero aquel que se sienta, dice, en los cielos, se ríe de los vanos intentos que esta gente hace al tratar de oponerse a su dominio, a su reinado. Amén. El Señor, Él es el dueño, Él es el Señor de la profecía. Nuestro Dios es soberano sobre la historia, mi hermano. Y escúchame bien, Él va a llevar a cabo sus propósitos en el tiempo previsto de acuerdo con ese calendario profético que Él tiene. Ni un día antes, ni un día después. ¿Y sabes qué? Dios también tiene un calendario para tu vida. Así que no te afanes. Espera en Él. Confía en Él. En el tiempo de Dios, a la manera de Dios, no en tu tiempo, no a tu manera. El Señor hará. Amén. Podemos someternos a Él y confiar en Él, incluso cuando las circunstancias, mi hermano, parezcan difíciles, parezcan abrumadoras. Pero hay una cuarta razón por qué debemos de seguir a Jesús. Y sabes que esa cuarta razón es porque Jesús es el Señor de juicio. Si nosotros reflexionamos en los últimos versículos de esta lectura que hemos leído, los versículos 41 al 44, en estos versículos se nos habla. Nuestro Señor Jesucristo, Él predice el terrible juicio que vendría sobre Jerusalén, sobre esta ciudad, ¿verdad? Pero quiero que notemos aquí esta palabra lloró. Dice, Él lloró por Jerusalén. Pero esta palabra que se usa aquí, en el libro de Lucas, es bien interesante porque es una palabra que aún es más fuerte de aquella palabra que se usa en el libro de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo ora por su amigo, la muerte de Lázaro, ¿verdad? Aquí se nos habla de un llanto, dice, de un fuerte sollozo, de un grito de agonía, porque Jesús sabía lo que vendría por Jerusalén. Escúcheme bien, mi hermano, mi hermana, Dios no se deleita del juicio. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y de bondad. Hemos venido estudiando en el libro de los Romanos que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia para todos nosotros, para ti, para mí, para todas sus criaturas. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sin embargo, escúchame bien, mi amigo, especialmente tú que no conoces al Señor Jesús como Salvador. Quiero que sepas que Él también es un juez justo.
Y alguien dijo lo siguiente, que Cristo, al llorar por Jerusalén, prueba aquí su doble naturaleza, como hombre al derramar sus lágrimas y como Dios al profetizar lo que se venía, ¿verdad? Dios, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Amén. Dios no es solo un Dios de amor y de gracia, mi amigo. Él también es un Dios santo y justo, y su ira está contra todo lo que es pecado. Su día de gracia no es para siempre, no es para siempre. El día de gracia para Jerusalén, para este pueblo, para esta ciudad, aquí en estos versículos estaba terminando rápidamente y se acercaba el tiempo del juicio que vendría sobre esta ciudad, sobre sus moradores, porque ¿sabes qué? No le reconocieron como el Mesías. ¿Sabes lo que pasó? 40 años después, el ejército romano, liderado por el general Tito, cumplió la aterradora predicción que hemos leído aquí. Jerusalén fue destruida. No quedó piedra sobre piedra en el templo. Sus moradores fueron asesinados y muchos de ellos fueron dispersos sobre la faz de la tierra. Escúchame bien, mi amigo, mi amiga. Un día cercano, el mismo Mesías, que vino la primera vez montado en un pollino, humilde, proclamando paz. Escúchame bien. Un día muy cercano, Él vendrá con poder y con gloria montando ya no a un burrito, sino que Él vendrá montando un caballo blanco de guerra, nos dice la palabra de Dios, para pisar el lagar del vino, del furor, de la ira de nuestro Dios. Entonces el día de gracia habrá terminado para ti, mi amigo. Lo que pasó con estos hombres judíos en Jerusalén, en los tiempos del Señor Jesús, puede pasar contigo también si tú no le recibes como el Señor de tu vida, como el Salvador. En este momento Él te está llamando y Él quiere darte salvación. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de esa promesa de nuestro Dios. Pero si tú rehusas creer en Él, si tú rehusas venir a Él, déjame decirte que enfrentarás el terrible día del juicio. Quiero que te lleves lo siguiente. Nuestro Señor es bueno, es amor, es misericordia. Pero ¿sabes qué? Su gracia, su llamado, no es indefinidamente. No es para siempre. Así que tienes que tomar tu decisión hoy, mientras tienes vida. ¿Sabías qué? Nadie tiene el comprado el mañana, ¿verdad? Algo puede pasar. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de salvación. No seas como estos judíos que lo rechazaron. Y mira el castigo. Un día Él vendrá y Él juzgará. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, los ojos cerrados, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a examinar nuestro corazón. Estemos meditando en lo que hemos escuchado. Me gustaría que tú mismo, ahí donde estás, te preguntes a ti mismo, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús, mi hermano, mi hermana?
Bueno, pastor, sigo a Jesús porque espero que Él pueda arreglarme este problema. Mi hogar, mi esposo, mis hijos, la esposa. Te aseguro, mi hermano, que Él puede hacer eso. Pero eso no es la razón suficiente para seguir a Jesús. Pastor, sigo a Jesús porque tengo y lucho con muchos problemas emocionales, de salud. Y espero que Él pueda darme paz, una paz interior y alegría. Por supuesto, mi hermano, que Él puede darte paz interior y alegría y gozo. Pero sabes que esa no es la razón adecuada para seguir a Jesús. Seguir a Jesús también puede darte mayores pruebas y problemas, circunstancias, persecución, ¿verdad? Así que la razón principal para seguir a Jesús es porque Él es el Señor. Él es el Señor soberano de autoridad. Él es el Señor de la creación. ¿Quién te creó con un propósito en la vida? Él es el Señor de la profecía. Él es el Señor de juicio, a quien toda rodilla se doblará. Pero ¿sabes qué? Él es el Señor de misericordia. Él es el Señor de salvación, quien dio su vida para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Si hay una persona que no conoce al Señor Jesús y quiere entregar su vida, quiere seguirlo, levanta tu mano, mi amigo. Levanta. Has estado luchando contra el Espíritu Santo por mucho tiempo. Has seguido al Señor por muchas razones, pero no por la principal razón, por lo que Él es el Señor. ¿Por qué no levantas tu mano? Y para ti, mi hermano, mi hermana, tengo lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo enfrentó dificultades y sufrimiento, él escribió a Timoteo lo siguiente. Él le dice: por lo cual asimismo, dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi hermano, mi hermana, ¿podrás decir lo mismo? ¿Podrás decir las mismas palabras del apóstol? Su fe estaba basada en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Escúchame bien. Si quieres una fe firme en las pruebas de esta vida, confía en Jesús por lo que Él es, no solo por lo que Él pueda darte. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.